Bien, mis amigos, y veamos esta noticia donde ya son cientos de migrantes los que están regresando de Centroamérica hacia Colombia, justamente atravesando nuevamente la selva del Darién, haciendo ese recorrido a la inversa, después de que arriesgaron sus vidas para tratar de llegar a los Estados Unidos y no lo consiguieron. Muchos de ellos vienen con frustración, tristeza, amargura, habiendo gastado o perdido todo lo que tenían e incluso ya sin esas esperanzas, habiendo perdido incluso hasta eso, porque no lograron ese sueño americano que tanto deseaban y entonces ahora les toca regresar a cada uno a sus países de vuelta. Incluso algunas personas, por ejemplo la mayoría son venezolanos y ellos no están por regresar a su país, sino que regresan al país de donde partieron, porque muchos partieron de diferentes lugares, estaban relativamente estables en Perú, Ecuador, Chile, Colombia, eh, y sencillamente decidieron ir por el sueño americano. Ahora que no lo consiguieron, bueno, entonces les toca hacer el camino de regreso y tratar de retomar sus vidas en el punto donde las dejaron. La noticia dice así: migrantes vuelven de Estados Unidos a Necoclí, Colombia. El pueblo testigo que los vio partir ahora los recibe con desesperanza. Miles de migrantes que partieron hace meses hacia Estados Unidos ahora están regresando tras no poder cruzar la frontera debido a las políticas migratorias de Donald Trump. Su destino no era quedarse en México ni en Centroamérica, pero la dura realidad los obligó a volver. La migración ha tomado un giro inesperado. Cientos de migrantes que alguna vez partieron con sueños desde Necoclí para llegar a Estados Unidos, ahora vuelven con más peso en su alma que en su cuerpo. Cada día 2 o 3 embarcaciones traen de vuelta a aquellos que tras intentar cruzar el Darién y enfrentar innumerables dificultades deciden dar marcha atrás. Desde la selva del Darién hasta el Golfo de Urabá, la ruta de retorno es igual o más difícil que la ida. Sin ayuda ni recursos, enfrentan grupos ilegales, bloqueos migratorios y el alto costo del viaje. En Necoclí, donde hace un año partían 26.000 personas al mes, ahora solo llegan entre 100 y 200 migrantes en tránsito. Muchos de ellos, de esos migrantes, en su mayoría venezolanos, no quieren regresar a Venezuela por la crisis política y económica. Prefieren volver a países como Chile, Perú, Colombia y Ecuador, donde ya habían reconstruido su vida antes de intentar el sueño americano. Ya tenían una vida, digamos, relativamente estable, un trabajo, una ubicación, pero se fueron con la esperanza de lograr el sueño americano y lo que hicieron fue desestabilizarse, muchos de ellos perder familiares en el camino y bueno, esta amarga experiencia les queda simplemente de recuerdo. Uno de estos rostros es el de Michael Eduardo, un venezolano que abandonó su país con la esperanza de encontrar una vida mejor. Después de 8 meses en la frontera de México, lidiando con el hambre, el frío y las falsas promesas de un futuro en los Estados Unidos, Michael se vio obligado a regresar. Su historia es solo una más en un mar de testimonios de quienes como él soñaron con llegar al norte y hoy deben enfrentar la realidad de que su lucha por ahora ha terminado. Su viaje de regreso no estuvo exento de dificultades, desde Guatemala hasta Honduras, donde enfrentó problemas con la migración, hasta Panamá, donde la situación se complicó aún más. En cada país los migrantes como Michael se encuentran con un muro de obstáculos, restricciones, documentos y un sinnúmero de trámites burocráticos que les impiden regresar de manera sencilla. Riesgos, frustración y otros destinos. El regreso no es menos peligroso que la ida. En su trayecto los migrantes enfrentan el doble de riesgos: el cansancio, las enfermedades, las estafas y la constante persecución por parte de las autoridades. En muchos casos los coyotes responsables de guiar a los migrantes por rutas seguras los presionan para que paguen por servicios que nunca cumplen. Algunos incluso han quedado varados en alta mar o han sufrido accidentes debido a la falta de seguridad en las embarcaciones, como es el caso de quienes viajaron de Panamá hacia Capurganá, donde las fuertes olas casi les cuestan la vida. Para Michael, el regreso significó no solo la frustración de no haber alcanzado su objetivo, sino también el reconocimiento de que su futuro está nuevamente en manos de un país donde ya había dejado su huella, Perú. Mi objetivo ahora es empezar de nuevo en Perú, donde tengo mi residencia y puedo encontrar trabajo. Explica, a pesar de los desafíos
La idea es empezar de cero, es lo único que le queda. Según las autoridades locales, un número constante de migrantes está retornando a diario con cifras que oscilan entre 20 y 30 personas por día. Aunque el municipio no ha registrado grandes aglomeraciones de migrantes, la situación sigue siendo preocupante. Tragedia en alta mar. Un ciudadano más en calidad de migrante reportó cuánto le costó el viaje desde Panamá a Capurganá y en el recorrido una lamentable tragedia empañó la salida. Nos cobraron $175 para llevarnos hasta el pueblo, La Miel, Panamá. Mientras navegábamos sobre las 7 de la noche, la lancha se apagó y vino una ola y nos volteó. Efectivamente, hemos evidenciado en los últimos días una persona migrante que está retornando, que llega al municipio y que continúa su tránsito hacia los puntos de frontera. Por fortuna para nuestro municipio no están siendo represadas o aglomeradas en el territorio, sino que, como señalé, siguen su tránsito. En cuanto a cifras, recientemente conocimos datos de 20 personas, 30 personas diarias que se acercan a la Cruz Roja, les dan alguna información y continúan su recorrido hasta la terminal de transporte, señalan las autoridades de Necoclí. Desesperanza sigue. El drama de la migración no se limita a quienes buscan una nueva vida en el norte. Es un fenómeno global que refleja la violencia, la miseria, las políticas excluyentes que empujan a miles de personas a abandonar sus hogares en busca de un futuro mejor. En este contexto, Necoclí se convierte en un punto de paso, un lugar de tránsito donde los sueños se desvanecen y las promesas no se cumplen. El regreso no es solo una travesía física, sino un recordatorio de que a veces el camino hacia un futuro mejor se pierde en el laberinto de la burocracia, las promesas rotas y las adversidades insuperables. Y mientras tanto la vida continúa en Necoclí, un pequeño pueblo que, aunque ya no ve tantas caravanas de migrantes, sigue siendo testigo de una tragedia silenciosa. Necoclí, Colombia. Así está por estos días. El eco de los motores de las lanchas que llegan ya no anuncia nuevas esperanzas, sino resignación. Cientos de migrantes regresan por el mismo camino por el que partieron, rumbo hacia los Estados Unidos, pero ahora con más peso en el cuerpo y en el alma. Cada día, 2 o 3 embarcaciones traen de vuelta a quienes soñaron con cruzar el Darién, pero encontraron en el camino un muro de obstáculos insalvables. Al empezar mi retorno fue un poco complicado, ya de que había muchas opciones saturadas, como lo que eran los vuelos humanitarios o, como mayormente lo conocen, Vuelve a la Patria, que estaban ofreciendo mi país, Venezuela, pero por circunstancias, falta de dinero y tiempo, decidimos retornar por nuestra propia cuenta. Llegamos a lo que es el país de Guatemala, donde no tuvimos ningún tipo de problema a la hora de retornar. De ahí seguidamente retornamos al país de de Honduras, donde sí estuvo un poco complicado con el tema de la migración, porque como no habíamos pasado legalmente, tuvimos que hacer unos papeleos y firmar unos documentos donde nos prohibían la entrada por más de 4 años. Seguidamente también bajamos a Nicaragua, donde no hubo problema, porque obviamente ya estábamos de salida. El tema de los costos es un poco complicado porque no contábamos con los recursos del apoyo, ¿no? Evidentemente de que nos estaban haciendo un poco impedimento para poder volar y ya nos tocó regresarnos por vía terrestre como lo comenzamos. Fue un poco difícil porque nosotros salimos con una iniciativa, ¿no?, de poder lograr un objetivo para poder ayudar a nuestra familia por el tema de la economía, y lastimosamente no se pudo cumplir. Su sueño no se pudo cumplir. Regresaron por el mismo camino de Centroamérica, país por país, con dificultades en cada uno de ellos. Nos hicieron tanto problema a la hora de salir. Donde sí fue un poco complicado fue en Panamá, porque varias veces nos retornaban, por lo que el gobierno de Panamá no quería tener ningún problema a la hora de expulsar a los venezolanos o cualquier otro tipo de nacionalidad, sea colombiano, ecuatoriano. Ya cuando entramos a tierra panameña, contratamos un servicio que nos costó $320, que fue donde comenzó nuestra travesía por el tema de vía marítima. Gracias a Dios no hubo ningún inconveniente. Ya casi llegando al primer puerto, que se llama Puerto Valdía, sí estaban un poco las olas un poco fuertes, estaba un poco movida la marea y bueno, casi nos volteamos, pero gracias a Dios no nos sucedió nada. Ya del Puerto Valdía, que todavía estamos en territorio panameño, tomamos otro bote, otra lancha, que nos dejó en la playa conocida como Capurganá, que es una playa turística. Tu destino no es Venezuela, es el mismo país desde donde partió. Mi destino ahorita sería Perú,
Yo duré 6 años, gracias a Dios tengo mi residencia. Fácil que la ida. Sin dinero, agotados y muchas veces enfermos, los migrantes enfrentan un doble peligro. En el camino, en Centroamérica los coyotes los presionan para pagar una ruta segura que nunca llega. Las autoridades los persiguen y las estafas se multiplican. A muchos les prometen un vuelo humanitario que nunca despega. Aún así, y con sus propios recursos y lo poco que les queda, avanzan, donde el camino se torna aún más incierto. De Panamá a Capurganá. Ahí la ONU de Panamá nos sacó, pues, nos cobraron $175 para llevarnos hasta la miel, y de la miel uno empezaba el recorrido para acá. Y ahí nos sacaron a las 3 de la tarde, pues el lanchero le dijo que era muy tarde para hacer recorrido porque la marea estaba alta. Y dijeron que nos sacaron, pues, y eran las 7 de la noche y estábamos navegando y la lancha se apagó, se quedó sin gasolina y uno le dijo al lanchero que se abrillara, pues, porque era muy tarde y las mareas estaban altas. Y vino una ola y nos volteó. Y ahí cuando nos volteamos caímos todos se dispersaron. Y ahí, bueno, ahí se desapareció la niña que se murió y todas esas cosas. Una tragedia en alta mar. No es solo un retorno, es el fin de un sueño para miles de personas que lo arriesgaron todo y ahora vuelven con las manos vacías. A veces, el camino de regreso pesa más que el de ida. La forma de vivir en Ecoclín ha cambiado. Sus habitantes, que vieron por muchos años ver grandes caravanas de migrantes, ahora ven cómo poco a poco van regresando. Las autoridades solamente se limitan a recibirlos y verlos pasar. Y bien, mis amigos, bien, como muchos de estos migrantes frustrados están regresando, y bueno, realmente, aunque muchos culpan directamente a las políticas de Donald Trump, realmente hay que ver los problemas de esto desde raíz. Cada problema que uno tiene en la vida uno debe verlo desde la raíz, de dónde parte, de dónde surge, porque es allí donde se atacan realmente este tipo de problemas y poder resolverlos, poder solucionarlos. Mientras no se ataque la raíz, mientras no se vea y no se señale directamente a la raíz del problema y se siga viendo a Donald Trump y sus políticas como el problema de la migración, pues definitivamente no se va a resolver nunca. El problema de la migración viene en cada uno de los países, la falta de oportunidades, la educación que es demasiado mediocre, falta de posibilidades, falta de crear empresa, el capitalismo, fortalecer al empresario para que cree más puestos de empleo, para que las empresas crezcan, y no todo lo contrario, que eso es lo que quieren muchos países, sobre todo las políticas de izquierda, que lo que hacen es odiar al rico y tratar de exterminarlo. Les encantan tanto los pobres que son, como digo yo, les encanta multiplicarlos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Definitivamente cada país tiene sus problemas y debe resolverlos. Donald Trump está tratando de resolver los problemas de su país, de Estados Unidos, y las personas que son migrantes deben señalar directamente que si ellos están siendo afectados es por las políticas de su propio país, que los obliga a migrar. Algunos no tienen la obligación, pero la gran mayoría sí se ven en la necesidad. Si tienes esa necesidad de migrar es porque tu país está mal dirigido. Entonces hay que verse en ese espejo, ¿no? Hay que mirarse en ese espejo para que los demás países también no entren en ese mismo tipo de políticas, dejar de estar aplaudiendo a esta izquierda que simplemente lo que hace es engañar a la gente, venderles unas falsas promesas que nunca se pueden cumplir de igualdad y hablarles simplemente de explotación, hablarles de que que los ricos son el enemigo y que hay que acabarlos. ¿Para qué? Para que todos sean pobres al final. Mientras ellos se mantienen en la opulencia, porque ellos no dejan sus mansiones, no dejan de viajar, de vivir sabroso, como dicen, pero el pueblo cada día va a estar más oprimido. Hay que despertar a las personas y que se den cuenta que realmente el socialismo, las políticas de izquierda no nos llevan a ninguna parte de ninguna manera. Simplemente son unos multiplicadores de pobreza y de hacer países cada vez más paupérrimos, hacer países cada vez más dependientes, a vivir de subsidios
y esto es lo que les encanta a los socialistas, ¿no? Vivir de subsidios, vivir del gobierno, vivir de salarios, aún sin trabajar, sin hacer grandes esfuerzos. Pero cuando les toca trabajar fuerte, eso no les gusta y son alérgicos a eso. Así que les dejo ese mensaje, amigos, y esta noticia donde cada día se ven más migrantes regresando y haciendo la ruta completa desde los Estados Unidos a Sudamérica. Saludos.